En el suelo mesoamericano surgió una rica gama de culturas, cuyo pensamiento filosófico se basó en la armonía del hombre con su mundo natural. Entre los mexicas imperaba un sistema de normas del orden, sancionadoras de toda conducta hostil que transgrediera los usos y costumbres de su sociedad, lo que dio origen a un ente que dependía del monarca azteca y se encargaba de acusar y perseguir a los delincuentes. Dentro de sus funciones también estaba la de dirimir las controversias planteadas ante su presencia. Lo anterior es importante porque es el antecedente inmediato de la actividad sustantiva en la que actualmente se basa nuestro Ministerio Público. La intervención hispana en el pueblo mexica fue determinante en sus aspectos culturales, sociales e ideológicos. La legislación española tuvo gran aplicación en la Nueva España. Generó la creación de promotorías fiscales, que son justamente una de las raíces del Ministerio Público mexicano. En esta época, el servicio de procuración y administración de justicia dependía de la voluntad normativa expresada por el rey. Los promotores fiscales se encargaban de defender los intereses tributarios de la corona, de asesorar a los tribunales para vigilar la buena marcha de la administración de justicia y, en forma complementaria a la acción del ofendido, eran persecutores de los delitos y acusadores en el proceso penal. Estos atributos de los promotores fiscales fueron trascendentes y continuaron vigentes en casi todo el periodo del México independiente. Posteriormente, en la Constitución de 1824, se introdujo la presencia de un fiscal como parte integrante de la Suprema Corte de Justicia, equiparado a la jerarquía de los ministros y otorgándole el carácter de inamovible. La regulación normativa secundaria sobre dichas fiscalías contemplaba a las mismas como parte integrante de la Suprema Corte de Justicia e incluso estipulaba que para algunos casos el promotor fiscal podía reemplazar en sus funciones al juez que fuera recusado o impedido, siempre y cuando no hubiera sido parte del proceso jurídico. El fiscal debía ser escuchado invariablemente en todas las causas criminales y en cuanto a las civiles, en las que interesaran a la Federación. Tal como podemos observar, la participación del promotor fiscal en el procedimiento penal era insuficiente y en muchas ocasiones confusa. Es decir, la delimitación de las funciones de procuración y administración de justicia era ciertamente tenue. La figura jurídica con que se dotó al promotor fiscal mexicano no registró aportaciones significativas para la construcción de un modelo propio. Únicamente continuó con la adopción del estructurado por la legislación española. No obstante, a partir de 1853 se estableció el cargo del Procurador General de la Nación, por un lado, y por el otro el Ministerio Fiscal. Ambos con magistraturas especiales, con organización propia, con su ámbito de actividad bien delimitado, dependientes del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. El Procurador General de la Nación, categoría semejante a la de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, asumía la representación y defensa de los intereses nacionales en juicios y la asesoría jurídica del Gobierno de la República. Por su parte, el Ministerio Fiscal se estructuró de tal forma que sus integrantes estuvieran agregados a los tribunales y tenían la atribución de acusar legalmente a los delincuentes, aunque la facultad de investigar los delitos se encontraba reservada al órgano jurisdiccional. En 1857, en el debate sustentado por los constituyentes sobre el artículo 27 del proyecto de Constitución, en el que se señalaba que
a todo procedimiento del orden criminal debe preceder querella o acusación de la parte ofendida o a instancia del Ministerio Público que sostenga los derechos de la sociedad. Se reclamó para el ciudadano el derecho de acusar. Se defendió la existencia del Ministerio Público. Se discutió la inconvivencia de establecer la obligación para el juez de esperar la acusación formal para proceder en lo criminal. Se sentaron las bases para que el Ministerio Público dejara de estar bajo las órdenes de los jueces y así evitar disminuir las garantías del acusado. Y se expresó el desacuerdo de que el juez fuera simultáneamente órgano decisorio de controversias y parte en el proceso penal, sustentando la existencia indispensable del Ministerio Público como vigilante de las garantías del acusado y de la imparcialidad de los magistrados. Finalmente, la nueva Constitución de la República estableció en su artículo 91 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integraría por 11 ministros propietarios, 4 supernumerarios, un fiscal y el Procurador General. El Ministerio Público, como órgano de acusación, tiene su origen más puro en la Revolución Francesa, en la que surgió inicialmente a través de un ciudadano electo para defender ante la Asamblea del Pueblo los intereses de la revolución, con facultad de denunciar a los enemigos de la misma y de sustentar con hechos la acusación. La intervención francesa en México tuvo varias consecuencias de suma importancia para nuestra formación social. En el campo legislativo, especialmente en el tratamiento de la figura del promotor fiscal, fue notoria la influencia del derecho francés. Por primera vez aparece el Ministerio Público en el cuerpo legal. Desde 1896, anunciaron los periódicos al mencionar la necesidad de reformas constitucionales, pues la existencia del fiscal era inconveniente por constituir una persistencia anticuada de raíces españolas. Bastaba con la labor del Procurador General de la Nación. Por otra parte, el reglamento interno de la Suprema Corte de 1862 era obsoleto y no podía prevalecer respecto a las nuevas leyes que daban todas las atribuciones hacendarias a la Secretaría respectiva. Entonces fueron reformados los artículos 91 y 96 de la Constitución y se hizo necesaria la enmienda al Código de Procedimientos para ponerlo de acuerdo con las normas constitucionales y con las legales de índole hacendaria. Dadas las reformas de 1900, el procurador estaba por completo subordinado al Poder Ejecutivo y separado del Poder Judicial Federal. Asimismo, el 12 de octubre de 1900, Porfirio Díaz designó Procurador General de la República al licenciado Rafael Rebollar, antiguo juez de distrito y gobernador de distrito. En 1917, con los ideales de la Revolución Mexicana, se instaló el Congreso Constituyente, mismo que fomentó la reorganización de la vida social a partir del conjunto normativo propuesto para el proyecto de reforma a la Constitución de 1857, en donde se localiza otra de las raíces del Ministerio Público mexicano. La influencia hispana y francesa se fusionó con el matiz propio de la concepción ideológica mexicana sobre la institución ministerial. Con estos antecedentes se definió como el único organismo facultado para la persecución de los delitos
y la búsqueda de los elementos de convicción, así como el control de la policía judicial para el cumplimiento de su misión. En este tenor, la redacción final se plasma en el artículo 21 constitucional.